y si no, pues vamos con el siguiente, que tiene que ver con las enanas blancas, eh, y un artículo que ha salido en Nature Astronomy sobre que las enanas blancas ya saben que son esa última forma de la vida de una estrella, cuando ya realmente es una estrella muerta, ya no tiene reacciones nucleares, se queda el núcleo de la estrella cristalizado, un núcleo pues, que puede ser de carbono o algún otros elementos, por cierto, creo que Eva sabe mucho de eso, y, y ya está, ya no tiene más reacciones, sino que poco a poco pues, se va enfriando, ¿no? Desde los, no sé, 50.000 grados de las fases iniciales, según va radiando su luz, pues se van enfriando hasta convertirse hipotéticamente en enanas negras, pero que sabemos que no existe ninguna porque todavía tardan tanto que no ha habido tiempo durante la vida del universo para que haya aparecido ninguna enana negra, ¿no? Y ese proceso, pues eso es muy lento porque exponencialmente van radiando ese calor que tienen hasta irse enfriando. Lo que pasa es que, según este artículo, pues se han encontrado observacionalmente una sorpresa con observaciones en las que llegan a la conclusión de que no se han enfriado tanto como deberían y concluyen que puede haber algo de reacciones nucleares remanentes, una forma de explicarlo, en la envoltura de la estrella, ¿no? Reacciones nucleares no, como dicen aquí, en calma, o sea, de forma lenta. Pero esto me llamó la atención porque hace poco hablamos de otra cosa relacionada, pero que no es exactamente lo mismo. Creo que fue en el episodio 200, lo tenía apuntado, pero ya lo he perdido. No sé si el 286 o algo así. ¿Recuerdas, Alberto, que una vez hablamos de un artículo no hace mucho en el que en las enanas blancas decía que a pesar de que estaba en una red cristalina, estas estrellas, los átomos, pero que de vez en cuando, por efecto túnel, aunque la probabilidad era muy baja, se iban produciendo reacciones de fusión entre algunos de los constituyentes hasta acabar formando hierro 56, que además me hace gracia porque decía el autor del artículo que es probablemente como dice, el nivel fundamental de la materia bariónica, el hierro 56, ¿no? Como que al final todo acaba tendiendo a eso. Sí. Y bueno, pues poco a poco, entonces realmente acaban explotando, no acaban llegando a enanas negras, sino que antes se terminan por desestabilizar cuando se va acumulando suficiente hierro 56 y acaban explotando como supernovas, o sea que no llegan a darse las enanas negras, ¿no? Bueno, este artículo no va sobre eso exactamente, pero sí plantea que debido a, o sea, no es algo tan exótico, es simplemente que siguen produciéndose reacciones en la envoltura, ¿no? Y como que eso hace que la curva de disminución de brillo se ralentice, ¿no? Gastón, creo que tú leíste este artículo. Sí, el punto es exactamente ese, que ahora podemos hablar de por qué pasa con algunas estrellas y no con otras, ¿no? Porque este artículo viene de comparar dos clusters, ¿no? Que son los que tienen el nombre M3 y M13. Son clusters que quedan en la misma constelación donde está este agujero negro TON 618, del cual siempre hablo porque es el más masivo observado, pero ese es un cuásar, está muy lejos. Esto no queda tan lejos, son dos cúmulos que se parecen mucho, entonces el estudio comparativo de los dos es importante. Quedan más o menos a unos 30.000 años luz, o sea, uno queda a 25.000 años luz y el otro a 33.000 años luz. Pero no solo que son comparables en cuanto a la distancia en la que están, sino también a la edad que tienen, y también a la metalicidad, ¿no? Recordemos que metalicidad significa cuántos elementos pesados hay, ¿no? Esa es una forma de hablar nomás. La composición, cuánta metalicidad tiene cada uno. Entonces está buenísimo, porque están a la misma distancia, tienen más o menos la misma edad, tienen la misma masa total, grosso modo, y tienen la misma composición. Entonces es una invitación a compararlos. Pero claro, cuando uno mira lo que pasa en uno y pasa en otro, se da cuenta que hay algo distinto, ¿no? En M13, el 70% de estas están quemando todavía, y uno dice que uno no esperaba que estrellas enanas blancas tuviesen esta actividad termonuclear. Cuando digo están quemando me refiero en su atmósfera, ¿no? En su superficie, ¿no? Para ser más preciso. Entonces quemarían hidrógeno en la superficie y es interesante estudiar estas estrellas porque, como explicabas vos al principio, primero que son las más comunes, o sea, entre el 97% y 98% de las estrellas que tenemos en la Vía Láctea son este tipo de estrellas. Entonces creíamos que eran aburridísimas, que bueno, era el estadio final del 90 y tanto % de las estrellas, se van enfriando de a poco,
El universo tiene 10 a la 10 años, o sea, 13.770 millones de años más precisamente, 10 a la 10 años, y recién cuando tiene 100.000 veces más, o sea, 10 a la 15 años, grosso modo, eso no está muy claro, se convertirían en estrellas negras. ¿Por qué digo esto? Porque creíamos entender su genealogía incluso en lo que nos trascendía. Eran tan aburridas que hasta uno se especulaba con decir, bueno, te digo cómo es su dinámica, incluso 100.000 veces más veces la edad del universo, ¿no? Uno creía que, bueno, iba a ser una cuestión de muerte térmica y se iban a convertir en estos astros. Son estrellas que tienen, qué sé yo, el tamaño del planeta, el tamaño de la Tierra, algo así, y tienen la masa de, bueno, una estrella de no mucha masa, como el Sol, un poco más, o menos también. Entonces, son muy, muy comunes, y uno creía que no había mucho que decir sobre ella, pero encuentran que en M13 un porcentaje enorme de enanas blancas están todavía quemando hidrógeno. O sea, se van enfriando entonces mucho más lentamente. Es decir, encienden reacciones termonucleares. Después cabe la pregunta de ¿por qué? ¿Qué pasa en un clúster que no pasó en el otro? ¿Por qué es que en un clúster estas están todavía activas haciendo cosas? Primero, lo interesante es saber que las enanas blancas pueden hacer estas cosas, ¿no? Porque claro, si uno abre la posibilidad de que puedan quemar hidrógeno en su superficie y irse entonces enfriando más lentamente, quiere decir que van a venir muchísimo más de lo que creíamos. Toda la historia de las estrellas es distinta, pero también cabe la pregunta de, a ver, tenemos estos dos clústeres, ¿qué pasó en uno que no pasó en el otro? ¿Cuál es la razón, o al menos las especulaciones acerca de por qué pasó esto? Y una idea es que en M13 hay una diferencia, que había muchas estrellas, probablemente al principio, cuando empezaron, que tenían muy poca masa. Para ser precisos, menos de la mitad, del orden de la mitad de la masa del Sol. 0,56 creo que se dice en el artículo, ¿no? Como gota. Entonces lo que ocurría es que si tenés muy poca masa, de toda la evolución estelar, que es bastante abstrusa, que pasa por diferentes etapas, se podrían haber salteado algunos pasos y haber quemado menos material. Entonces habían quedado con más material del que creían, y es eso lo que les da posibilidades a encender esa que es un poco el resumen, digamos, del resultado del trabajo. No sé si quieren que hablemos de algo un poco más técnico. Lo que quiero decir es que creíamos sobre ellas, no saber varias cosas, pero saber algunas, ¿no? Como en particular su evolución térmica, cómo se van enfriando, y eso que creíamos entender bien, a partir de esto hay que reverlo. Eso es lo que quería decir. No quiere decir en absoluto que las enanas blancas no escondan en sus senos un montón de misterios, ¿no? Sí, sí. Eva, ¿ibas a decir algo? Sí, o sea, para alguien que trabaja en este tipo de objetos, o sea, volvemos a lo del principio, ¿no? O sea, las enanas blancas son absolutamente fascinantes, o sea, y trabajar en este tipo de objetos antes de que se empiecen a enfriar, o sea, ¿por qué las enanas blancas nos parecen aburridas? Porque son sencillas una vez que empezamos a determinar la secuencia de enfriamiento, ¿no? O sea, son líneas rectas en estos diagramas de brillo o temperatura. Entonces, al ser líneas rectas y medirse fácilmente y tener la física bastante bien establecida y ser sencilla, pues venga, ya está todo solucionado, pasamos al siguiente problema, ¿no? Cuando nos vamos a ver el problema desde el punto de vista de la evolución estelar, ¿no? Cómo llegan hasta allí, el problema se complica bastante. Y cuando esta gente habla, que esta gente lo que trabaja es en cúmulos globulares, ¿no? O sea, cogen las diferentes, todas las estrellas que puedes observar en esos cúmulos, las colocan en estos diagramas y van determinando las secuencias evolutivas, ¿no? Para ellos las enanas blancas son herramientas, pero cuando nosotros, por ejemplo, observamos o estamos trabajando en enanas blancas, pero desde el punto de vista de ser estrellas centrales de objetos como las nebulosas planetarias, cuando estamos observando la enana blanca desde el punto de vista de la evolución estelar, ¿no? O sea, qué tipo de química ha ocurrido en la superficie de la estrella para llevarnos a donde está, pues nos encontramos los problemas que aquí dicen que, bueno, que venga, pues ocurre o no ocurre el tercer dragado, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, o sea, y toda la química que determinamos en la estructura de la nebulosa, en la química del polvo, etcétera, etcétera, nos dice que realmente no entendemos el problema. O sea, no sabemos exactamente por qué unas estrellas experimentan o no el tercer dragado, y eso, por ejemplo, es la metalicidad.
la metalicidad es un factor clave ahí, o la masa inicial, o si hay una estrella binaria o no. Entonces, algo que resuelven aquí de manera bastante sencilla para nosotros es un problema gordo. Y, por ejemplo, un problema gordo siempre es cuando pierden la masa la estrella. Uno de los problemas más brutales que tenemos en astrofísica es el problema de pérdida de masa. O sea, no podemos determinarlo por principios básicos y eso nos lleva a que tengamos enanas blancas de unas características u otras. Como no podemos determinar cuál es el proceso literal de pérdida de masa, pues tenemos enanas blancas con envolturas de hidrógeno más gordas o menos gordas. Y eso es al final lo que determina la secuencia de enfriamiento. Pero para nosotros ya es un problema antes, cuando estudiamos estos sistemas de manera individual, ¿no? O sea, yo creo que al final volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuanto más información tienes sobre un objeto, más complicado se te hace la física. O sea, el problema astrofísico más complejo que hay yo creo que es el Sol, la física solar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos datos. O sea, y cuando más datos tenemos, nos damos cuenta de que más entendemos lo global, pero menos lo particular, ¿no? En el caso de las enanas blancas... Pasa también con la gente, ¿no? La gente que tenemos más cerca es la más difícil de entender. Efectivamente. Entonces, sí, cuanto más la conoces, menos la entiendes. Eso me pasa a mí, sí. Efectivamente. Por cierto, no sé si todos los oyentes saben lo que es el tercer dragado. ¿Lo explicas, Eva? El tercer dragado, o sea, cuando estas estrellas pasan a su segunda etapa de gigantes, que es una etapa que se llama rama asintótica de gigantes, lo que tenemos es una estructura de una estrella que tiene un núcleo de carbono-oxígeno, que eso será básicamente lo que sea la enana blanca, y una envoltura muy masiva con dos capas en combustión, una de helio, en combustión termonuclear, ¿no? Se está quemando literalmente, se está transformando helio en carbono-oxígeno en una capa delgada y por fuera, en otra capa delgada, tenemos una capa de hidrógeno que está quemando hidrógeno, transformando hidrógeno en helio. O sea, en este tipo de estrellas la combustión ya no ocurre en el núcleo de la estrella, sino que ocurre en dos capas delgadas en la atmósfera. Entonces, esta estructura de la estrella es muy inestable porque a medida que se va generando energía en la capa externa y en la capa de helio, pues la estructura de la estrella fluctúa de tal manera que el calor generado en la capa de helio provoca que la parte externa de la estrella se expanda y al expandirse la capa de hidrógeno llega a lugares más fríos donde se extingue la combustión. Entonces, al apagarse esa combustión, lo que ocurre es un proceso de dragado general. La estrella se vuelve convectiva, la capa convectiva, esa que es simplemente turbulencia, penetra en la parte más baja de la estrella, mezcla toda la química y lo que hace es llevar carbono y quitar hidrógeno o llevar hidrógeno a lugares donde puede ser quemado, ¿no? Entonces, este tipo de proceso es lo que cambia literalmente la química de la estrella a diferentes etapas y depende de la masa inicial de la estrella en un rango muy pequeño, o sea, estamos hablando de estrellas que están entre 1 y 8 veces la masa del Sol. Y cambia la química del interior de la estrella y cambian los procesos de pérdida de masa, por ejemplo. O sea, y puede truncar literalmente la evolución de la estrella. O sea, si son estrellas poco masivas, no van a experimentar este tipo de... O sea, experimentarían el primer proceso de dragado, que es la estrella se vuelve completamente convectiva en la etapa previa, experimentan el segundo dragado, pero no llegan al tercero, porque ya han perdido mucha masa, ¿no? Entonces ese tipo de detalles, o sea, el diablo se esconde en los detalles, ese tipo de detalles es lo que nos lleva a una enana blanca que tenga una envoltura de hidrógeno muy gorda al final de su vida, una envoltura más delgada, o que tenga, también la puede tener de helio, o sea, cuando estamos hablando de este tipo de atmósferas, aquí no lo mencionan, pero también hay enanas blancas con envolturas de helio. Eso tiene que quemarse para que la estrella entre en su secuencia de enfriamiento. Y una vez que ha entrado en la secuencia de enfriamiento, ya la física es sencilla. Tenemos un núcleo de carbono-oxígeno con electrones degenerados, cristalizado en algunos casos, ¿no? Y ya se convierte en este tipo de objetos que dices, bueno, pues ya son aburridos, ¿no? Pues no. O sea, de aburridos no tienen nada las enanas blancas. De hecho, son las estrellas más calientes de todo el universo, por ejemplo, antes de entrar en las fases estas de enfriamiento. Antes de enfriarse. Eso es. Por cierto, como anécdota irrelevante, cuando dije antes que hay esa
esas reacciones nucleares que ocurren así como con muy poquita frecuencia por efecto túnel dentro de la enana blanca ya cristalizada, la persona que hizo el cálculo de esa probabilidad de efecto túnel en ese cristal es, si no recuerdo mal, Freeman Dyson, que estuvimos hablando de él la semana pasada, diciendo que hacía cosas así, bueno, lo comparábamos con Feynman, ¿no? y con otra gente, y me acordé ahora, creo que él es el que tiene el articulito en el que hablaba de esas cosas, ¿no? De esas fusiones nucleares entre núcleos que están en esa red cristalina de una enana blanca.